Esto es Cuentoterapia, donde cada historia te abraza. Suscríbete y escucha con el alma. El jardín que florecía cuando cerraba los ojos. Cierra los ojos y déjame llevarte a una historia que solo existe cuando dejamos de mirar. Una historia que florece en silencio, igual que algunas partes de nosotros mismos. Había una vez un joven llamado Elías. Un chico tranquilo, de esos que no hablan demasiado, pero cuya mirada siempre parece perdida en algún lugar que nadie más puede ver. Desde pequeño, Elías había tenido un extraño hábito. Cuando estaba agotado, cerraba los ojos, y aparecía un jardín. No un jardín cualquiera, no. Era un lugar que no existía en ninguna parte del mundo, solo en su mente. Solo cuando parpadeaba largo, cuando respiraba hondo, cuando se dejaba caer en la cama al final del día. Al principio, pensó que era un sueño recurrente, un escape sencillo. Pero pronto entendí que aquel jardín no era un sueño, era un refugio. Y también un espejo. El jardín siempre era el mismo, pero nunca igual. Un sendero de piedras suaves, una pequeña fuente que parecía latir como un corazón. Un árbol inmenso cuya sombra cambiaba según el estado de ánimo de Elías. Y flores, millas de flores que se abrirían lentamente en cuanto él apareciera, como si lo estuvieran esperando. El aroma era dulce, cálido, nostálgico, un olor que le grababa a la infancia, a los veranos largos, a su madre tarareando canciones que ya no recordaba del todo. Aquel lugar era perfecto. Pero había algo extraño. Más allá del sendero principal, más allá de la fuente, más allá del gran árbol, había una dark zone. Una parte del jardín que él nunca había explorado. Una esquina en penumbra. Un silencio espeso. Un lugar en el que ninguna flor parecía querer crecer. Cada vez que intentaba acercarse, algo dentro de él lo detenía. Una noche, después de un día largo y lleno de preocupaciones, el jardín lo recibió de una forma diferente. Las flores estaban abiertas, más brillantes que nunca. La fuente parecía cantar, y el árbol proyectaba una sombra que no era oscura, sino profunda, protectora. Pero lo que más llamó su atención fue una pequeña flor que nunca había visto antes. Una flor solitaria, justo en la frontera con aquella zona oscura que evitaba. Era blanca, luminosa, pero su luz temblaba, como si estuviera tratando de decirle algo. Elías se agachó lentamente y al mirar más de cerca, notó algo que lo dejó sin aliento. En el interior de la flor había un pequeño pergamino, enrollado, diminuto, como si el jardín hubiera decidido escribirle un mensaje. Con manos temblorosas lo abrió. Había solo 2 palabras. No huyas. Elías sintió un escalofrío, no porque le diera miedo, sino porque sabía exactamente de qué hablaba el mensaje. Sabía qué zona de su vida llevaba años impidiendo. Sabía qué recuerdos no quería tocar. Sabía de qué emociones huía cada vez que cerraba los ojos para refugiarse en el jardín. El jardín lo sabía también. Esa noche, por primera vez, Elías decidió caminar hacia la zona oscura. Cada paso sonaba profundo, como si el suelo estuviera hecho de memoria líquida. Las flores detrás de él cerraban sus pétalos, como si contuvieran la respiración. El aire se volvió más frío, el silencio más intenso. Pero Elías siguió avanzando, porque sabía que ese era el propósito del jardín. No solo calmarlo, sino ayuda.
Cuando llegó al centro de la penumbra, vio algo que no esperaba. No era un monstruo, ni un miedo, ni un dolor. Era una versión de él mismo. Un Elías más joven, sentado en el suelo, con los brazos abrazando sus piernas, con la mirada perdida. Un Elías que aún no había sanado. El joven levantó la vista, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué tardaste tanto?», susurró. Elías sintió que el alma se le rompía, pero también que algo dentro de él se recomponía. Se arrodilló frente a su versión pequeña y lo abrazó. Fue un abrazo cálido, largo, necesario. Un abrazo que él mismo había necesitado durante años. Y en cuanto lo hizo, la penumbra se iluminó, lentamente al principio, como si el jardín estuviera exhalando después de mucho tiempo. Las sombras se deshicieron, el suelo dejó de temblar, y la oscuridad floreció. Sí, floreció. Brotaron plantas pequeñas, suaves, tímidas, pero vivas. Flores que crecían no a pesar de la oscuridad, sino gracias a ella, una tras otra, hasta cubrirlo todo. El jardín entero se transformó en un océano de luz suave, cálida, sanadora. Esa noche, Elías entendió que su jardín no era un escape. Era un espacio para recordar lo que guardaba muy profundo, lo que evitaba, lo que aún dolía, y también lo que aún podía sanar. Desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, el jardín lo recibía completo, con sus sombras y sus luces, con su calma y su verdad, con su pasado y su presente. Elías ya no huía, porque había descubierto algo importante. A veces, las partes de nosotros que más miedo nos dan son las que más desean florecer. Y ahora, si tú también tienes un rincón oscuro dentro de tu jardín interior, no tengas miedo de acercarte. Quizá no haya monstruos, quizá no haya sombras. Quizás solo haya una parte de ti que lleva mucho tiempo esperando un abrazo. Y cuando la escuches, cuando te acerques, cuando la cuides, tu propio jardín interior comenzará a florecer cada vez que cierra los ojos. El faro donde se escondían los pensamientos perdidos. Había un lugar del que muy pocos hablaban, aunque todos, en algún momento de su vida, habían sentido su presencia. Un lugar que no apareció en mapas, ni en cartas de navegación, ni en ningún relato de viajeros. Un lugar que solo podía encontrar cuando la mente, cansada de cargar con pensamientos sueltos, se rendía en silencio. Ese lugar era un faro que no vigilaba barcos, sino pensamientos. Y no estaba construido sobre una costa, sino sobre una frontera invisible. La frontera entre lo que recordamos y lo que dejamos olvidado sin querer. Dicen que este faro solo aparece cuando cierras los ojos y respira tan profundo que casi puedes escuchar tu propio interior. Y entonces, bajo una niebla suave, una luz se enciende. Una luz cálida, paciente, que nunca intenta llamar la atención. Solo espera. Es el faro donde se esconden los pensamientos perdidos. Había una noche especialmente tranquila, en la que el viento parecía dormido y las olas respiraban despacio. En esa calma absoluta, una pequeña barca hecha de memoria avanzaba hacia el faro. Nadie la empujaba, nadie la guiaba. La película solo tenía un deseo: encontrar algo que se había quedado atrás. Cuando la barca llegó, la luz del faro descendió lentamente, como si quisiera recibirla con un abrazo.
Allí, al pie de la gran torre luminosa, no había puertas ni guardianes, solo una escalera antigua de piedra suave que subía hacia lo alto. Cada paso era un sonido apagado, como si no quisiera despertar a los pensamientos que dormían dentro. Al llegar al interior, se descubriría la verdadera magia del faro. No tenía paredes sólidas, no estaba hecho de ladrillos. Parecía construido de recuerdos entrelazados. Los más antiguos formaban la base, los más recientes flotaban cerca de la cúpula. Y entre ellos, pequeños destellos se movían como luciérnagas. Eran pensamientos perdidos. No estaban tristes ni asustados, simplemente esperaban. Esperaban ser grabados, esperaban ser encontrados. Al avanzar, uno podía ver pensamientos de todo tipo. Palabras que quisimos decir y no dijimos. Nombres que alguna vez significaron algo y se fueron borrando poco a poco. Ideas que aparecieron antes de dormir y desaparecieron al despertar. Promesas que hicimos en silencio. Sueños que aún no se atrevieron a nacer. Cada uno flotaba como una pequeña luz, tímida pero viva. Y si te acercabas a uno de ellos, podías escuchar un susurro. Tal vez una frase incompleta. Tal vez una sensación. Tal vez un pedazo de ti mismo que creías perdido para siempre. En lo alto del faro, donde la luz giraba lentamente, se encontró lo más especial. Una pequeña mesa de madera, donde los pensamientos recuperados se posaban para descansar. Allí uno podía recogerlos sin miedo a que se escaparan de nuevo. Muchas personas llegaban al faro sin saber qué buscaban. Solo sentí un vacío, un peso leve, un eco en su interior. Y ese eco las guiaba hasta allí. Pero al salir, algo cambiaba. Quizás no recordaban exactamente lo que habían encontrado, pero sí sentían una claridad nueva, como si una ventana muy antigua se hubiera abierto por dentro. Porque el faro no obligaba a recordar, solo ofrecía, solo mostraba, solo acompañaba. Cuenta la leyenda que, cada vez que alguien recupera un pensamiento perdido, el faro respira un poco más profundo, como si también él descansara. Y cuando esa persona regresa a su vida, un pequeño destello queda encendido en su interior. Un destello que no se ve con los ojos, pero sí se siente. Es la certeza de que nada de lo que somos se pierde del todo, que todo lo que dejamos atrás nos espera. Y cuando estemos listos, volveremos a encontrar. Porque en algún rincón silencioso del alma, siempre brilla el faro donde se esconden nuestros pensamientos perdidos. La caja que susurraba lo que necesitabas escuchar. Dicen que existen objetos que no se crearon para guardar cosas, sino para guardar momentos. Objetos que, sin que lo notemos, esperan pacientemente a que estemos preparados para abrirlos. Objetos que no explican nada, pero que lo dicen todo. Uno de esos objetos era una caja. Una caja pequeña, de madera oscura, con vetas tan profundas que parecían caminos marcados por el tiempo. No tenía cerradura, ni bisagras visibles, ni señales de haber sido tallada por manos humanas. Parecía más bien un fragmento del bosque, un pedazo de noche condensada, un secreto materializado. Quienes la encontraban solían hacerlo por casualidad, o eso creían. Pero en realidad, era la caja quien los encontraba a ellos. Cuenta la historia que la caja aparecía cuando alguien llevaba demasiado peso en su interior. Una preocupación que no sabía expresar. Una tristeza dormida. Un miedo antiguo. Un nudo en el pecho que nadie más veía. Y cuando ese peso se volvía silencioso, cuando dejaba de buscar respuestas afuera, la caja surgía. A veces en un estante olvidado. A veces en el fondo de un cajón. A veces debajo de la cama. Y otras veces, simplemente en el sueño de una noche agotada. Aquella noche,
El silencio era tan profundo que parecía escucharse a sí mismo. En una habitación apenas iluminada por la tenue luz de una vela, la caja descansaba sobre una mesa de madera. Su presencia era tranquila, pero imposible de ignorar. Como si emitiera una llamada muy suave, un murmullo sin sonido. Al acercarte, no ocurre nada extraño. La caja no tiembla, no brilla, no se mueve. Solo está allí, esperando. Y cuando la abres, lo primero que escuchas es un susurro. No viene de dentro de la caja, ni de fuera. Viene de un lugar más profundo. Viene de ti. La caja no hablaba con palabras. Hablaba con aquello que necesitabas escuchar, aunque no supieras formularlo. A veces, el susurro era una frase olvidada que una vez te dio fuerzas. A veces, era un recuerdo cálido que creías perdido. A veces, era la voz suave de alguien que ya no está, pero que sigue acompañándote. Y otras veces, era simplemente silencio. El tipo de silencio que ordena lo que llevas dentro. Porque la caja no inventaba mensajes. No daba consejos. No predecía el futuro. Solo te devolvía, de forma amable, aquello que tu alma intentaba decirte desde hacía tiempo. Dentro de la caja no había papeles, ni objetos, ni recuerdos físicos. Lo único que contenía era un espacio profundo, insondable, casi infinito. Un espacio que no necesitaba llenarse, porque ya estaba completo con todo lo que significabas. Cada vez que la abrías, se adaptaba a lo que necesitabas en ese momento. Algunas noches, te ofrecía claridad. Otras, consuelo. Otras, descanso. Pero siempre te ofrecía algo verdadero. Con el tiempo, la caja comenzaba a cambiar. Sus vetas se volvían más suaves, sus bordes más redondeados, su luz más cálida. No porque envejeciera, sino porque tu interior empezaba a ordenarse. Y entonces, un día, sin ruido ni aviso, la caja desaparecía. No porque se marchara, sino porque ya no la necesitabas. Pero su efecto permanecía. Una calma nueva, una comprensión más amable, una certeza silenciosa de que, incluso en los momentos más confusos, siempre hay una voz interior que sabe guiarte. Una voz que no grita, no exige, no desespera, solo susurra. Igual que aquella caja misteriosa, la que aparecía cuando más lo necesitabas, y desaparecía cuando ya estabas listo para escucharte sin intermediarios. Porque, al final, la caja nunca fue un objeto. Era un reflejo, una puerta, un recordatorio de que dentro de ti siempre habita una verdad suave, y que, cuando haces silencio, puedes escucharla. El bosque que contaba historias a quien caminaba. El bosque que contaba historias a quien caminaba lento. Hay bosques que se recorren con los pies. Y bosques que se recorren con el alma. Algunos están llenos de ruido, vida, prisa. Otros son silenciosos, profundos, tan antiguos que uno siente que respiran. Pero existe un bosque especial, del que casi nadie habla, porque no aparece en mapas ni en fotografías. Sus caminos no se encuentran. Se revelan. Es el bosque que cuenta historias. Pero tiene una condición. Solo habla con quienes caminan lento. Dicen que este bosque aparece en noches en las que la mente está cansada, pero el corazón sigue despierto. A veces surge a recordar una caminata antigua. Otras, cuando necesitas una respuesta que no sabes poner en palabras. No es un lugar físico, sino un paisaje interior. Aunque se siente tan real como el tacto de la corteza o el crujido de las hojas. En él, los árboles parecen más altos de lo normal, como si hubieran crecido escuchando secretos durante siglos. Sus troncos guardan líneas profundas, cicatrices hermosas que cuentan historias de viento, lluvia y tiempo. Y cuando entras en el bosque, el aire cambia. Se vuelve más espeso, pero también más suave, como si cada partícula estuviera hecha de calma. El camino no es recto, ni marcado, ni iluminado. Y sin embargo, siempre sabes por dónde seguir. Es como si algo en tu interior reconociera el sendero. Los sonidos también cambian. El viento se vuelve un murmullo lento. Las hojas se mueven como si estuvieran conversando. Y las ramas altas se mecen con un ritmo muy antiguo. Pero lo más especial es que, si caminas despacio, el bosque empieza a contarte historias. No con palabras, ni voces, ni imágenes claras. Las cuenta con sensaciones, con pequeños detalles que se encienden en tu interior. La primera historia suele llegar con el crujido de una hoja. Una hoja que,
al romperse bajo tu pie, te recuerda algo simple, que avanzar a veces significa soltar. No de golpe, no con fuerza, sino con un gesto pequeño, como el susurro de una hoja que cae. Un poco más adelante, un árbol inclinado te cuenta otra historia, la de la resistencia, la de permanecer en pie pese a las tormentas, la de inclinarse sin romperse. Y entiendes, sin que nadie lo diga, que la fortaleza no siempre es rigidez. A veces es flexibilidad. Si sigues caminando, el bosque se vuelve más profundo. La luz cambia, se vuelve más cálida, como si el propio bosque te estuviera iluminando desde dentro. En una pequeña abertura entre los árboles, hay un tronco caído cubierto de musgo. Cuando lo observas, te cuenta otra historia. La historia del descanso, de que incluso aquello que cae puede seguir siendo hogar. Que algo que parecía terminado puede transformarse en refugio nuevo. El bosque no lo dice, pero lo muestra con una claridad suave. Y tú lo comprendes. Más adelante, un arroyo murmura una historia distinta. El agua fluye sin prisa, como si no necesitara llegar a ninguna parte. Te enseña la historia del movimiento tranquilo, de avanzar sin desgastarte, de fluir sin perder tu forma, de que la vida, a veces, solo requiere seguir, pero sin correr. Te sientas junto al agua unos segundos, no porque estés cansado, sino porque el arroyo te invita a hacerlo. Y en ese pequeño alto, recuerdas que detenerse también es avanzar. En lo profundo del bosque, hay una zona donde el viento parece cantar. No es música, pero tampoco es ruido. Es una vibración suave que se filtra entre las ramas, como si el bosque respirara contigo. Allí se cuentan las historias más importantes. Son historias sin argumento. No tienen personajes, ni principio, ni final. Son historias que te recuerdan lo que has sido, lo que eres y lo que podrías ser. Sensaciones que no sabías que necesitabas. Calmas que habías pospuesto. Verdades que estaban dentro de ti, esperando un espacio para mostrarse. El bosque no te da respuestas concretas. No te dice qué hacer. No te empuja. Solo abre huecos. Ventanas internas que estaban llenas de polvo. Y cuando sopla su viento, entiendes cosas sin explicarlas. Cuando decides que es momento de regresar, el camino se vuelve más estrecho, más luminoso. No porque el bosque desaparezca, sino porque ya no necesitas adentrarte más. El bosque ha contado lo que tenía que contarte. A medida que sales, notas algo curioso. Los árboles parecen despedirse. Las hojas caen con un ritmo más lento. El viento se vuelve más cálido. Y el aire te abraza como si dijera, vuelve cuando quieras. Porque este bosque no se visita solo una vez. No tiene una entrada ni una salida definitivas. Es un lugar que está dentro de ti. Un rincón natural de calma que se activa cada vez que caminas despacio. Cada vez que respiras hondo. Cada vez que necesitas claridad. Y siempre estará ahí, esperando. Con historias nuevas. Con sensaciones nuevas. Con un silencio que no pesa, sino que acompaña. Porque el bosque que cuenta historias no es un destino, es un compañero. Y sus palabras silenciosas se quedarán contigo cada vez que necesites volver. Has escuchado Cuentoterapia. Historias que sanan. Historias que te acompañan. Historias para encender tu calma.